frijolito va a representar a los dirigentes, a los políticos, a los banqueros, a los capitalistas, a los ricos en general. La lentejita va a representar a la clase trabajadora, a los obreros, a los campesinos, a el pueblo en general o al pobre. El pobre, el rico. Y esos dos tipos de personas están aquí. Mira, vamos a vincularlos donde estamos todos. Este frasquito representa toda nuestra sociedad, donde estamos todos mezclados. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a mover nuestra sociedad humana. Empieza a moverse. ¿Cómo se mueve la vida, la economía, las finanzas? Todo comienza a moverse. Y fruto del movimiento, como pueden ustedes ir apreciando, ¿qué sucede? Sucede que muy naturalmente, movemos más, agitamos así, bien. Miren, como fruto del movimiento, para que observen bien. Bueno, aquí se alcanza a ver, ¿no? A través del frasquito. Como fruto del movimiento, esa clase dirigente, los ricos, terminan arriba y la clase obrera, los pobres, terminan abajo. Esto es algo que ocurre de manera natural. De manera natural. Es algo que también yo les he explicado en varios videos cuando les he dicho que cuando se forman esas estructuras piramidales egregóricas, es algo que ocurre de manera natural, que poquitos queden con mucho y muchos queden con poquito. Fruto de esa creencia en que, precisamente, que estamos separados, que hay una división entre nosotros, que hay una división. O sea que un frijolito no puede ser igual a una lenteja, como si fuéramos de especies distintas. Es más, esa creencia ha llevado a muchos de nuestros dirigentes en la historia a creer que tenían una genética diferente. Por eso se llamaban de sangre azul y buscaban no mezclarse con la plebe, con el pueblo, porque decían, nuestra genética es la que nos permite siempre estar arriba de la sociedad, en la parte alta de la pirámide. Vamos viendo que con el conocimiento que tenemos ahora, que no es realmente un tema genético, porque si ustedes estudian la obra de Bruce Lipton, cuando habla de la biología de la creencia, él tiene muy fuertes argumentos para decir que la biología corresponde, obedece más bien, a cómo es tu sistema de creencias, que inclusive a través, modificando tus pensamientos, tus sistemas de creencias, puedes llegar a hacer modificaciones en tu ADN. A ese nivel está llegando ahorita la ciencia, aunque todavía no es oficialmente reconocido por la ciencia oficial, pero ya hay investigadores que están explorando esos terrenos, donde nos llevan a abrir nuestra percepción a algo que ya no es tan físico. O sea, que no porque naciste frijolito, eres frijolito para siempre, o porque naciste lentejita, entonces ya eres una lentejita para siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos hacer un cambio social real, para seguir con revoluciones, con protestas como las que hubo aquí en Colombia hace poco, como las que hubo en Chile el año pasado, las que ahorita están dándose en Cuba, eso es inútil. O sea, eso es simplemente seguir parados en la creencia de que somos distintos. ¿Qué pasa en un sistema así cuando alguien del pueblo, que es lo que generalmente pasa cuando sistemas comunistas toman el poder, alguien del pueblo se monta acá en el poder? Pues que con el movimiento él vuelve y cae a donde corresponde, o sea, vuelve y llega ahí donde es a la base, otra vez vuelve a ser del pueblo. Hablando de poder, hablando de dinero, cuando alguien de estratos bajos se gana la lotería, ese dinero lo pierde muy fácilmente. Al poco tiempo otra vez está con el mismo nivel de ingresos que tenía antes. Ahora bien, si cogemos a alguien que ya tiene ese sistema de creencias de riqueza, de abundancia o de poder, y lo sumergimos al fondo de la sociedad, que queda quebrado por diosero, con el movimiento de la vida, esa persona que lo vimos allá, vuelve y sale automáticamente esta persona vuelve y recupera lo que había perdido, porque está en su sistema de creencias. La forma como él se percibe a sí mismo y percibe el mundo hace que naturalmente vuelve y llega arriba.
Esto que nos enseña básicamente que si tú quieres estar acá arriba, pues no puedes ponerte a pelear con los que ya están arriba. O sea, si tú eres una lentejita, esta lentejita se me cae, miren cómo tratan de volver allá al fondo. Si tú eres una lentejita, lo que no debes hacer es juzgar al frijolito. Esa es la primera gran falla y por lo cual se genera tanto problema y desorden y caos y revoluciones y protestas y vandalismo. ¿Por qué? Porque las lentejitas quieren llegar al poder tumbando a los frijolitos y eso no se puede. O sea, cuando esas lentejitas, sin haber hecho un proceso de transformación interna, o sea, que siguen siendo lentejitas y se montan al poder, generan sistemas dictatoriales que traen más pobreza y sufrimiento a todo el pueblo. No debes juzgar, vuelvo y les digo, si tú eres lentejita, no debes juzgar al frijolito. Y esto está escrito en la Biblia. En una cita de el Eclesiastés dice bien claramente, dice, no maldigas al rey y no maldigas al rico en tus pensamientos, ni siquiera ya escondido en tu recámara, porque eso, la cita dice, cualquier ave le hará saber a ellos tu maldición. Y en otra cita del Eclesiastés dice, no sea que tu siervo te maldiga a ti. Esas dos citas lo que nos muestran es precisamente que cuando caemos en la creencia de la separación, o sea, verme a mí separado del otro, y caigo en el juicio, entonces lo que estoy juzgando es una parte mía. Y el rico y el rey son dos personajes en el teatro de la vida que vienen a servirnos precisamente como herramienta para trascender esos juicios. Siempre en la historia humana va a haber el rico y el rey. Va a existir los frijolitos, van a existir los poderosos, los gobernantes, los políticos, los banqueros, los grandes empresarios. Ellos están ahí para que nosotros trascendamos el juicio hacia ellos y con eso comencemos a abrirnos hacia la abundancia. Que en lugar de juicio generen en ti admiración este tipo de personas. Eso ya empieza a cambiar tu chip, comienza a darse un proceso de transformación interna que llevará a que tú dejes de ser lentejita y te transformes en un frijolito. Y una vez te transformes en frijolito, ya naturalmente la vida misma te irá colocando ahí donde correspondes. A mayor conciencia, mayor responsabilidad. O sea que el estar acá arriba no significa que vas a aprovecharte de los que están abajo, sino que vas a apoyarlos, a enseñarles a ser un líder de verdad, un liderazgo desde el amor y desde el servicio. A eso estamos llamados. Esos líderes tiranos que vemos usualmente en nuestros gobiernos, esos realmente son lentejitas que se han puesto en el poder a la fuerza y se quieren sostener ahí a la fuerza. No son líderes naturales. Cuando hay un liderazgo natural, eso fluye solo, como ya les he explicado aquí en el ejemplo muy gráfico. Y por eso el llamado es a hacer un proceso de transformación interna. La desigualdad social se cambia, se supera, se trasciende, porque como les digo, siempre va a haber ricos y pobres, pero se trasciende, o sea, ya no te afecta a ti cuando tú haces un proceso de transformación interna, cuando tú cambias el concepto que tienes de ti mismo. Recuerda, todo está en la mente. Entonces, en el momento en que tú ya dejas de creerte lenteja y te comiences a convertir en un frijolito en tu sistema de creencias, o sea, ya te creas que eres un frijol, ahí empieza a hacer el cambio, empieza a ocurrir el cambio. Y tiene que ver esto mucho con el proceso de rediseño de identidad, que también lo he compartido en varios de mis videos. El cambio real ya ni siquiera está a nivel del sistema de creencias, sino más profundo cuando tú ya te paras a nivel de identidad. Y entonces ese quién soy yo lo ubicas donde quieres ubicarlo y no donde la sociedad, precisamente, donde todo tu entorno de lentejitas te ha hecho creer que eres una lentejita más, ¿no? Eso puede cambiar, porque tú eliges ser
quien quieras ser. Y con esto te dejo este corto video, este corto mensaje, que ya ves es muy sencillo, tan sencillo que la mayoría de las personas creen que es inaplicable, impracticable y siguen yendo a tirar piedra y a querer tumbar gobiernos a la fuerza. Pero bueno, la clave está en la transformación interna, de adentro hacia afuera. Ok, mis queridos Life Surfers, no siendo más por ahora, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.